buenas noches con todos quienes están presentes la noche de hoy, quienes se van a ir sumando mientras sigo la transmisión. Y bueno, pues quienes no me conocen, quienes están recién integrándose la noche de hoy, mi nombre es Gabriela Reynoso, soy mentora de padres, especialista en gestión de emociones, manejo de emociones, comunicación neurolingüística, lenguaje no verbal en niños. Y bueno, pues la noche de hoy vamos a topar el tema que estaba pendiente, que me habían pedido internamente todos, que es este tema de la resiliencia en casa, ¿sí? La resiliencia en casa con tus hijos. Y bueno, pues al iniciar, antes de empezar esto, quiero tomar el nombre de un gran, una gran eminencia para mí, alguien quien yo admiro mucho, que es nuestro querido Boris Cyrulnik. ¿Quién es él? Bueno, pues él es un psiquiatra. Es psiquiatra especialista en el lenguaje del apego y es neurólogo a la vez. Es escritor de más de 30 libros y sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial. Y voy a coger esta frase de él, voy a empezar con esto, en el concepto textual de qué es resiliencia, para que todos entendamos primero qué es resiliencia. Y la resiliencia es empezar un nuevo desarrollo después de un trauma. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros tenemos la capacidad, es que el ser humano adquiera la capacidad de poder solucionar o de poder adquirir herramientas frente a un trauma o a un problema que se vino en un tiempo pasado o actual en la sociedad, en lo que estamos hablando ahora día. En este caso sería el tema pues del COVID, ¿verdad? Y comenzando con esto, quiero contarles un poquito porque va a arrancar este tema justo con la historia de este gran hombre y el mensaje que les quiero transmitir y cómo poder llegar a ser resilientes en casa con nuestros hijos. Bueno, pues, ¿quién es Boris? Boris fue sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial a muy corta edad, a la edad de 6 años. Él perdió a su mamá, perdió a su papá, pues fueron encarcelados los dos y ya no los vio. Y durante toda esa edad de niñez, él pasó por muchos momentos, muchos episodios traumáticos que a su corta edad se vio solo y necesitado a salir adelante, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó a él a esa edad y cuando iba creciendo? La gente él se le burlaba, la gente no le creía lo que estaba contando. Cuando él contaba la tragedia que él vivió, la experiencia que fue, la gente se le burlaba, no le hacía caso, le hacían mofa. Y bueno, pues él continuó y en busca de su verdad, de poder entender qué fue lo que pasó, porque esto a mí me pasó ahora. Pasaron los años y los años y se mete de cajón a estudiar, a adquirir conocimiento. Y entonces es cuando publica su primer libro. Y cuando publica su primer libro se hace una bomba y le llaman por los medios de comunicación, llaman en una radio. Y bueno, pues él empezando a hablar de su libro, de qué trataba y todo ya a la edad de adulto, en la radio recibe una llamada de una señora y esta señora le dice, ¿acaso este no es el Boris pequeño a quien salvé yo de la guerra? Y deja una nota con la dirección y el número telefónico. Bueno, pues entonces inmediatamente él lo que hace al terminar la entrevista es ir donde esta persona, ¿no? Y va y se acerca y no podía creer a quién estaba viendo. ¿Quién era esta persona? ¿Quién era esta mujer? Esta mujer era una mujer que cuando él perdió a su mamá y a su papá y caminó por ese pasillo, por ese lugar caótico, venía un camión grandote, un carro grande, ¿no? Como él lo describe, un tanque. Y ve la señal de una señora que estaba moribunda, una señora que estaba moribunda y le hace señales de que se baje. Y él se esconde entre ella para poderse tapar. Y de repente el camión se fue. De 2.700 personas que estuvieron ahí, 2 sobrevivieron. Boris y la señora que se encontró después de años y que tuvo el universo y las coincidencias el honor de poderse encontrar con ella en una entrevista de radio. Ahora ellos lo cuentan como una anécdota, como con alegría, ¿sí? Cuando conversan con su familia, cuando conversan con sus hijos, ellos lo cuentan esto como una anécdota porque frente a un trauma que ellos vivieron, un momento caótico en su vida, una experiencia inhumana, ¿cómo lo toman esto ahora ellos? ¿Cómo lo ven? Es de esta forma, en esta forma de... Fue un trauma que lo pudimos superar, fue un momento
que necesitamos nosotros para poder tener ahora resiliencia, ¿sí? ¿Y por qué parto? Bueno, con esto también. ¿Y por qué es importante también esto? Una de las personas quienes reclutó, bueno, rescató, por así decirlo, fue Anna Freud. Anna Freud, la hija de Sigmund Freud, fue quien rescató a varios de estos niños en un barrio de Londres. Y no se entendía el por qué estos niños que estaban traumados porque perdieron a sus padres, porque perdieron a sus padres en guerra, no sabían qué es lo que pasaba. De repente, un cambio repentino en ellos. No se explicaba antes, en esa época, por qué tenían más retraso que el resto de los demás niños, a pesar de que ya había pasado la guerra, ¿sí? Que ya, ok, se llegó a un acuerdo y listo, ¿verdad? No, ellos tenían algo. Y claro, no se entendía el por qué era. Ahora, gracias a la neurología, gracias a las tecnologías que ahora hay, se puede determinar que cuando el cerebro de un niño sufre un trauma, este se apaga. Es decir, ya no funciona más. Cuando el cerebro de un niño sufre una tristeza, una emoción, un dolor, el cerebro está trabajando porque es una emotividad, más no un trauma que lo apaga y lo mantiene, como por así decirlo, muerto. Ahora se entiende el por qué. Y empiezo con esto y parto con esto porque es importante nosotros entender que nuestros hijos ahora en la actualidad, en esta pandemia, en este COVID que estamos viviendo, nuestros hijos están siendo aislados, al igual que esos niños de la Segunda Guerra Mundial. Fueron aislados, fueron niños que vivieron con miedo, pasaron encerrados por miedo a que les vaya a pasar algo, a los que les privaron de muchos privilegios de salir, de jugar, de explorar, de vivir lo que esos niños necesitaban en sus primeras etapas de vida, ¿cierto? Al momento de aislarle a un niño, al momento de no permitirle a este niño gestionar esa emoción, este llanto, y simplemente reprimirlo y reprimirlo y reprimirlo sin saber qué es lo que está pasando, se genera el trauma, ¿de acuerdo? Este trauma trae como consecuencia futura, ahora adultos, que prácticamente esos episodios en su vida fueron borrados, por así decirlos de cierta forma. Entonces, ¿qué pasa con el cerebro de un niño cuando es aislado? Cuando un niño es aislado, cuando un niño no es tratado con amor, cuando un niño no es gestionado, este niño en el transcurso de su vida empieza a tomar actitudes de agresión. Es decir, todo lo que a mí me digan, todo lo que a mí me hagan, lo voy a tomar como que a mí me están agrediendo, me están afectando. No hay una coherencia abierta en la que yo diga, bueno, pasó esto y trato de razonar por qué es esto, sino que enseguida viene el ataque, ¿verdad? Esto es lo que pasa cuando es cortado, por así decirlo, esta parte principal en una etapa de crecimiento de un niño. Entonces, nos vamos con este tema y lo tomo como hincapié de la Segunda Guerra Mundial, porque prácticamente nosotros estamos viviendo hoy en la actualidad un tema grande que es la pandemia. Es una pandemia que no se esperaba, es un COVID que nadie planeó que venga, que todo el mundo ya tenía una rutina completamente clara y de repente, de la noche a la mañana, nos dicen que hay un virus y todo el mundo ha cambiado de esquema. Papás, niños, grandes, pequeños, todos hemos cambiado nuestros esquemas, nuestra manera de vivir. Las costumbres que teníamos antes ya no las tenemos, el día a día ajetreado afuera del trabajo y demás ya no lo tenemos. Y entonces, de una u otra forma, estamos viviendo un cambio en nuestras vidas, un caos que está afuera. Pero es importante saber y entender, y por eso les cuento, les redacto esta historia, porque es importante saber que nuestros niños, nuestros jóvenes y nosotros estamos siendo aislados. Estamos en un momento en donde nos toca quedarnos en casa y no salir de casa más que para lo que sea necesario, ¿verdad? Y vuelvo nuevamente al tema de Boris y topo este tema porque él tenía dos opciones, ¿cierto? Como muchas personas más en esa época lo vivieron, que fue el quedarse
encerrado en ese mundo, o como su capacidad, su curiosidad le dio, que fue el voy a seguir investigando más, voy a ver qué es lo que está pasando. No, quiero entender por qué el comportamiento de estas personas. Y claro, empezó a cuestionarse incluso, ¿por qué siendo una potencia, siendo un país mundial grande, siendo un país exquisito y rico, evolucionado en muchas cosas, muy bueno en tecnología, en arte, en medicina, en fin, un país tan grande, llegó a ser el país que causó un caos total, donde se generó una Segunda Guerra Mundial, donde la humanidad fue violentada de la peor manera, ¿verdad? Que es la que nosotros conocemos de esta historia de los nazis y demás. Entonces, ahora lo que nosotros estamos viviendo prácticamente en el día a día es un cambio así. Es no poder salir porque afuera hay algo que a mí me está afectando, afuera hay algo que me está haciendo daño. ¿De acuerdo? Entonces, entendiendo bien este panorama, entendiendo bien qué pasa con las neuronas de los niños, qué pasa con el cerebro de los niños, con la psicología de los niños, cuando se es afectada, cuando existe un trauma, es mi invitación el día de hoy para poder conversar con ustedes, para poder generar un diálogo con ustedes y darnos cuenta que es muy importante poder conectar con nuestros hijos, poder hablar con nuestros hijos. ¿Cuáles son las características de una persona resiliente? ¿Cuáles son las características de un niño resiliente? Un niño resiliente es un niño que está consciente de lo que está pasando. Es un niño que está en actividad. Las personas que son seguras, que son optimistas, que están con una buena autoestima, que están con una buena predisposición a hacer las cosas, entonces estamos hablando de un periodo de resiliencia. ¿De acuerdo? Es decir, está pasando esto, pero yo le pongo de mi parte para que esto funcione mejor, para darle la vuelta a lo que está pasando, ¿ok? Se entiende, sin dejar de entender lo que está pasando afuera, empiezo yo a trabajar conmigo, con mis emociones y con mi entorno familiar que ahora está más unido que nunca. Y tomando en cuenta que el vínculo que se genera con los niños ahora en casa es mucho más grande y extenso que el anterior, porque existe el apego. ¿Qué es el apego? Es el yo sé que si hago esto, este gesto voy a obtener de mamá. Yo sé que si le pido de mala forma me va a decir esto. Yo sé cuando mamá me hace esta cara, cuando papá está fruncido, cuando mamá está estresada, cuando papá no sabe qué hacer. Entonces el niño ya generó tanto apego que ya conoce cómo trabaja mamá, papá, los hermanos y demás en casa. Ya sabe muy bien cómo pedir incluso las cosas y cómo no pedirlas, porque ya sabe cómo va a reaccionar. Esto es el vínculo que estamos generando y el apego que se está generando ya en casa con nuestros hijos. Entonces, es importante saber que un niño resiliente va a ser resiliente mientras nosotros le demos herramientas, como por ejemplo las personas, los niños y los jóvenes que tocan algún instrumento musical son más seguros de sí mismos. ¿Cómo tú hacer a tu hijo resiliente? Dale seguridad. Esa es la palabra secreta de esta noche, que es darle seguridad a tu hijo para que sea resiliente. ¿Cómo le vas a dar seguridad a tu hijo? Tu hijo va a tener seguridad si es que a ti te ves seguro. En especial, y hago hincapié a las mamás, porque estadísticamente son las madres quienes se ocupan del cuidado de los niños, ¿sí? Y del entorno que tiene a su alrededor. Ahí entra papá, abuelita, hermanos, tíos, la escuela, los colegios, los amigos, profesores, docentes y demás, ¿verdad? Pero el primer vínculo que tienen, el primer apego que tienen es mamá. Entonces, ¿cómo tú le haces a tu niño resiliente? Que mamá esté segura, que mamá esté confiada, que mamá tenga un autoestima alto. Porque si mamá tiene un autoestima alto, el niño va a ver que eso está bien y va a hacer exactamente lo mismo. Le va a dar credibilidad, va a empezar a hacer cosas que antes no las hacía. Por ejemplo, un niño que está apático, que está aislado en su mundo porque no le están prestando atención, porque estamos con los papás de estoy ocupado, tengo trabajo, no puedo hacer esto, mi jefe me llama, no tengo trabajo, no tengo para la comida, etcétera, etcétera.
¿Qué pasa? Le estás haciendo a un lado a este niño, le estás aislando porque no le estás tomando en cuenta. Este niño aislado, ¿qué hace? El rato que tú tengas que, me invento, salir a hacer compras o tengas que ir a algún lado, es tanto el apego que siente a la vez mientras está siendo aislado, que cuando tú estás llegando, él te espera con un dibujo súper rápido porque voy a hacer algo para que mamá se emocione, para que papá se emocione, porque en este tiempo que no estuvo conmigo, voy a dibujar, voy a plasmar en un dibujo algo nuestro, como para que no me deje, ¿sí? Para que no se me vaya, va a estar conmigo siempre, ¿verdad? Eso es lo que hace, es la desesperación del niño de necesito que esté aquí, ¿verdad? Y le extrañé y quiero que sepa que le extrañé y yo voy a estar aquí. Esa es la manera en la que un niño actúa. Cuando un niño es resiliente, cuando un niño está bien, confía, habla, conversa, te dice las cosas, te cuenta. Y de hecho, incluso te das cuenta, incluso en la escuela, cuando llegaban de escuela a casa, yo era el niño que hablaba. Y mamá, te cuento, verás lo que hice ahora. Y se siente orgulloso por algo que le pasó. Entonces, nosotros estamos claros de que esto es una pandemia, que es un tema general el COVID, que es algo que estamos atravesando. Pero esto va a tener un fin. Y nuestras cosas van a volver a ser, no como antes, ya con más normas de seguridad, sí, con medidas de seguridad, pero en un momento van a tener que reactivar su vida. Y cuando reactiven su vida, ojo aquí, cuando nuevamente venga la normalidad y las escuelas y nosotros en el trabajo y demás cosas, ¿qué va a pasar? Que su autoestima va a estar tan bajo que no van a poder hablar con sus amigos, que no van a poder levantar la mano para preguntar algo si es que están bien o están mal, que posteriormente tendrán vergüenza hablar en público, que no sabrán qué carrera elegir en un futuro. Esas son las consecuencias que pasan cuando estamos en casa resilientemente y no prestamos atención a nuestros hijos, no les estamos viendo qué es lo que necesitan y no estamos de una u otra forma alimentando ese amor propio que ellos deben tener. Ajá. Entonces, ese es el llamado que les quiero hacer a todos ustedes. Cómo poder estar en resiliencia en casa sabiendo las consecuencias que puede pasar. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que es importante que nosotros estemos atentos de nuestros hijos, estemos pendientes de lo que nuestros hijos necesitan ahora. Que nuestros hijos nos necesitan aquí y ahora, en este momento. Que no es después, mañana, el trabajo. Sí. Y también entendamos, y entendamos nosotros como papás, que también debemos permitirnos tener estas emociones. También debemos permitirnos gestionar estas emociones.